Morales y Claudio Arquero. Ya estamos acá en este primer café con Osvaldo Andrade. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Alberto Mayol, ¿cómo le va, señor Mayol? ¿Qué tal, Cecilia? Miembro del Movimiento Democrático Popular, Frente Amplio, ¿sí? Llegó Claudio Arquero, café en mano. ¿Cómo le va, Claudio? Director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, militante de la UDI. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Muy bien, gracias. Sí, ya. Bueno, y estamos a la espera, ya va a llegar en unos minutitos más David Morales, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana. Así comenzamos este primer café. El primer café en cooperativa presenta: no cualquiera elige ser profesor, no cualquiera elige educar. Infórmate en nocualquiera.cl. Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Fort Summer, últimos días. Súmate al desafío Cuidemos Nuestro Hábitat.cl y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Ustedes saben que Osvaldo Andrade fue basquetbolista, ¿no? Así es. Y ama ese deporte. Y quería justamente decir unas palabras sobre la muerte de Kobe Bryant, sí, Kobe. A ver, Andrade. Mire, Osvaldo. Bryant es la expresión más brillante de la mezcla de un atleta con un artista, ¿eh? Porque él era un espectacular jugador de básquetbol, con una mentalidad ganadora que a veces uno quisiera en otras actividades de la vida, pero además hizo del deporte una actividad social, ¿no? Y su muerte ha enlutado al mundo entero. Es impresionante la cantidad de personas que se han pronunciado, desde el presidente Obama hasta deportistas del mundo entero, los homenajes. Esto va a continuar. Y yo quisiera señalar al respecto que hay una dimensión que a mí me parece relevante de la vida de Kobe Bryant. Él es una persona que pasó desde la secundaria a la NBA. Ha hecho récord impresionante. En un partido hizo 81 puntos. En su partido de despedida hizo 60. 5 veces campeón de la NBA. Sí. 18 veces All-Star, 2 veces campeón olímpico. O sea, francamente una persona que merece, más allá de la justa deportiva, un reconocimiento. Y a mí, efectivamente, a todos los amantes del básquetbol y a los que hemos practicado, su muerte nos generó una tremenda congoja. Bueno, hecho ahí Perdonen la digresión, por favor, pero... está muy bien. Muy bien. ¿Cómo está David Morales? Buenos días. Hola, buenos días, Cecilia, buenos días, Alberto, Osvaldo, Claudio, a nuestro radio controlador, a Marcos Concha. Estamos contentos que ganó la Unión el domingo. Estamos felices. Lo más importante es que se presentó a jugar. Sí. Lo digo porque al Pato Zapata le toca hablar de la Unión, pero ayer estuvo Rego, parece, no estuvo el Pato Zapata. No, entonces, que ya está de vacaciones. Entonces, y en todo caso, para la tranquilidad de los hinchas de la U, entre los cuales hay uno destacado que nos acompaña todas las veces que vienen para acá, le podemos decir que siempre existe la posibilidad que administrativamente se puedan clasificar. Yo solo pediría que tengamos la posibilidad administrativamente de ganarle a Colo-Colo. No sé si es posible. Ya eso es una tarea difícil. Ya, difícil, titánica. Porque el problema es que el presidente tiene unos negocios, entonces es difícil con eso. El presidente es hincha de varios clubes. Sí. Una vez le pregunté. ¿Sí? Una vez le pregunté, porque justo ese día había jugado la Católica con Colo-Colo. Le pregunté, ¿y a quién apoyó hoy día? Entonces me dijo, no, que depende de quién tiene más posibilidad de campeonar, pues me dijo. Dijo, he escuchado fuerte y claro. Dijo. Así que hoy día apoyé a la Católica, me dijo, porque está más arriba la Católica. La Católica es el campeón, ¿no? Sí, el campeón, sí. Campeón defensor. Sí. Bueno. Por segunda vez consecutiva. Ya. Oigan, hecho el punto del deporte, vamos a lo que está pasando, la actualidad y lo que sucedió ayer, primera jornada de la segunda vuelta de la PSU. Hoy, segundo día, vamos a ver qué sucede, pero ayer hubo algunos problemas, ¿verdad? Ya hoy hubo algún problema en Puente Alto, por ejemplo. Pero según el gobierno y el rector Aldo Valle, por ejemplo,
otro presidente del CRUCH, decía que había sido un éxito lo de ayer finalmente, pero hay otras maneras también de analizarlo, quienes también hablan de que no, por favor, no fue lo que tendría que haber sido. Hay un total de 68 detenidos hasta ahora en el país, cambios de sede repentinos, bueno, lo que pasó en la Universidad San Sebastián. Bueno, en fin, ¿cómo, Alberto Mayol? Sí, bueno, desde el mundo de las universidades es un tema muy complejo, muy duro. Ha significado un cambio de planificación importante, pero más allá de eso hay un tema que yo creo que es súper claro, que empieza a verse en este tipo de situación, y es que un proceso como este, sin capacidad de conducción, sin capacidad de otorgarle un sentido, produce un efecto en el cual muchas veces no solamente se recortan aquellas cosas que queremos recortar entre lo bueno y lo malo, sino que también tenemos que empezamos a ver cómo se nos va por la bañera no solo el agua, sino que también un poco de la guagua. Entonces yo creo que tenemos que estamos en una situación muy compleja. Ayer puede haber sido un buen día de respecto a lo que planificaron, pero el proceso no ha sido un éxito, o sea, es evidente. Es una situación muy compleja. El gobierno 2 veces, hay que decirlo, 2 veces ha apostado a que esto no vaya bien. O sea, el gobierno apostó las 2 veces a que hubiese mayores niveles de caos. Las 2 veces le salió mal, las 2 veces se arrepintió en el camino y dijo, ya mejor salvemos los muebles. O sea, porque el gobierno todavía no entiende que a ellos fomentar el caos es algo que no le conviene nunca a ningún gobierno, que es una tontería, pero las 2 veces ha estado en eso. No tiene, la ministra está sobrepasada, no tiene capacidad para enfrentar la situación, no puede ni siquiera hacer una declaración, no quiere aparecer, quiere endilgarle, tratemos de entender esto, endilgarle el proceso político de la PSU a un organismo técnico como el DEMRE. Es no solo una locura, sino que una maldad. O sea, es un equipo que diseña la prueba, que se preocupa de que se pueda ejecutar en todo el país, que después hay que corregirla en tiempo récord, que tiene problemas, digamos, que son de otro orden, de otra categoría. Me parece súper delicado lo que ha pasado. La ministra no da para más, pero como el presidente tampoco da para más, da lo mismo, así que no creo que la vayan a sacar. Y sencillamente estamos enfrente de una colección de errores que van fundamentalmente del gobierno, que está a cargo de que estas cosas funcionen, y también, creo yo, de la ACE, que hay un error fundamental allí, que es no entender la importancia de que el proceso, de que cada vez que uno va a lograr un paso político, no se hace a costa de quienes son parte de tu grupo. O sea, si tú estás con los estudiantes, no puedes decirle a estudiantes que se prepararon y apuestan por este proceso, ¿ya? No puedes decirles que entonces ellos están en el camino equivocado, porque no es así, además. Pero Alberto, me detengo un punto. ¿Cómo es esto de que al gobierno le conviene o fomenta el caos? No, el gobierno cree que le conviene, no le conviene, bueno, evidentemente. Pero bueno, lo que tú dijiste. Pero ellos, a ver, en la primera prueba, no había ni siquiera cordón perimetral, ¿ya? Cuando sabíamos que había una amenaza obvia. O sea, en el mundo universitario se habló desde el 3.er, 4.º día después del estallido que podía fracasar la PSU, si es que se había caído la COP25, se había caído todo, o sea, la Teletón. ¿Pero por qué apostaría al caos? Porque el gobierno consideraba que mientras el caos fuese mayor, aparecerían sentimientos de restauración y en favor del orden más intensos en la población. Y esa apuesta se vio desmentida por los últimos estudios, y ellos están jugando ese juego, están hace rato diciendo, si hay suficiente violencia, si todo se tiene que suspender, también hay que suspender el plebiscito. ¿Sí? Están jugando ese juego. A ver, ayer el presidente, a través de su cuenta de Twitter, dijo: a pesar de incidentes aislados, casi todos los estudiantes dieron hoy su PSU de matemática y lenguaje y podrán postular a la educación superior. El gobierno protegerá y estará siempre del lado de los jóvenes que quieren estudiar, desarrollar sus talentos y progresar en paz. Pero te lo digo de otra manera, si hubiese salido una figura de mayor peso público a hablar del tema, como Enio Vivaldi, el presidente le habría echado la culpa a Vivaldi. Si Vivaldi, como no apareció, no tuvieron a quien echarle la culpa, pero querían echar la culpa a otro. A ver, Claudio Arquero. Yo creo que aquí yo esto lo miro desde 2 dimensiones. Una, si ustedes quieren, desde el punto de vista
social, no de autoridad, eso quiero decir. Lo que nosotros hemos visto desde que ya se suspendió la PSU en adelante, es el efecto, ¿cierto?, de la anomia por la que pasa el país. No es solo el presidente, no es solo el gobierno, son las instituciones del Estado, son los liderazgos políticos los que están sobrepasados, eso es lo primero. De otro lado, decir que esto refleja en ese mismo contexto que nuestras libertades y nuestros derechos también están sobrepasados y reducidos por grupos antidemocráticos, grupos que se creen con el derecho de cancelar el derecho de los demás. Y de otro lado también me preocupa porque en una crisis en la que transversalmente se ha reconocido que es de representación, entre otros motivos, ¿no?, que vengan pocos jóvenes a asumir la representación o a arrogarse la representación de aquellos que están en contra de la PSU por medios que son súper ilegítimos, también profundiza, Claudio, nuestra anomia. Pero respecto a lo que dice Alberto, de que el gobierno estaría fomentando el caos. Voy para allá. Es que esto tiene dos dimensiones. O sea, lo que la ciudadanía tiene lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. Aquí esto tiene que ver mucho más, va más allá de la PSU, de lo segregadora o lo que no puede, o lo que no puede ser, digamos, la PSU. Aquí lo que se está instalando, y esto es lo grave, ¿no?, desde el punto de vista social, es que cualquiera sin representación alguna, sin liderazgo alguno, finalmente puede, por los medios que se le antojen, ¿verdad?, o tratar de obtener ciertos fines. Y eso es grave. Eso es complejo porque esto lo ven jóvenes. Nosotros hemos visto que la política hoy día ha infectado todos los niveles de educación. Hasta los niñitos hoy día andan cantando canciones políticas. Entonces, eso es un llamado primero. Y segundo, en materia de autoridades. A ver, yo vi un titular de un diario hace poco, a propósito de lo que decía Alberto, en el que el rector Vivaldi decía: yo soy responsable de la PSU. O no sé si algo así, pero tal cual, la responsabilidad es mía. ¿Sí? De otro lado, ayer cuando ocurre, para poner la responsabilidad en su justo lugar, ¿no?, cuando ocurre el altercado, ¿cierto?, en la San Sebastián, en Los Leones, el rector se comunica, o la universidad se comunica, y eso está en los medios de comunicación, con el DEMRE, ¿cierto? Según el DEMRE no le avisó. Bueno, de acuerdo, pero ¿con quién correspondía? Yo le creo al rector, eso tendrá que aclararse, pero la señal que nos deja claro ahí es que quien está a cargo del proceso son ellos. Y eso ha estado súper claro. Cuando el gobierno trató de poner la primera vez más carabinero, se lo ofreció a ellos sugirieron que no. Entonces aquí hay ciertas responsabilidades. No puedes poner carabinero adentro de... No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No puedes. Mira, yo no puedes tener una prueba así, significa que entonces... Es que hay que cerrar el país. Pero quisiera detenerme en el tema de Alberto Mayol y que el gobierno fomente el caos. Eso quería que respondieras. Yo creo que en la medida que tenemos claro de quién son las responsabilidades, yo creo que eso nos puede permitir responder lo que dice Alberto. Si las responsabilidades son aquí del CRUCH, si son del DEMRE, de este proceso, y hay que coordinarse con ellos, entonces decir que finalmente es el gobierno que se está aprovechando, eso no es así, porque el gobierno no ha instalado este escenario, Alberto. Eso es lo primero que tenemos que despejar. Esto no le conviene a nadie, porque, a ver, los esfuerzos que se hicieron transversalmente el 15 de noviembre, o para llegar al acuerdo del 15 de noviembre de la Constitución, estaban sustentados principalmente en el riesgo de nuestra democracia. Yo creo que a nadie le conviene la violencia, a nadie le conviene lo que el país está viviendo desde el punto de vista de la anomia social y política. Yo creo que es un poco temerario, yo no conozco a nadie del gobierno que hoy día le convenga ni al sistema político de que la violencia vaya más allá. El acuerdo, insisto, tuvo como motivo principal de que nuestra democracia estuvo en riesgo. Entonces, señalar lo contrario es temerario, Alberto. Es decir, ¿sabes que el gobierno está jugando con la violencia? Cuando en realidad nosotros vemos que los carabineros operan como operan, y cada vez, lo que quiero decir es cada vez con menos atribuciones. No es que el gobierno esté jugando, son ustedes mismos los que, mira, si se copa Plaza Italia, la oposición hace una acusación constitucional. Se acusó a un ministro, se acusó al presidente de la República, se acusó constitucionalmente al presidente de la República. Entonces, sí, tú y yo somos personas inteligentes, Alberto, y lo digo de verdad, sin ironía. Decir que eso no tiene un impacto, que cada amenaza de acusación constitucional, de interpelación, ¿verdad?, de finalmente acusaciones en el exterior, a organismos internacionales, eso no genera un impacto, y por tanto que hay que ser 10 veces más precavido, cauteloso, incluso a riesgo de equivocarse en la estrategia. Yo eso lo puedo entender, pero de ahí a decir que el gobierno le conviene la violencia y que por eso está jugando esto, yo no lo comprendo. No, pero perdón, una cosa muy simple. Alberto Mayol. Esto que acabas de decir lo han dicho mucho más claro incluso, respecto a que desde el momento en que el gobierno recibe acusaciones constitucionales y toda clase de procedimientos donde institucionalmente aparecen procesos de crítica a la gestión del gobierno, entonces el gobierno toma la decisión
de botar a la basura el acuerdo constitucional. Eso lo han dicho con toda claridad. Entonces a mí me llama la atención cuando me dicen, oye, es que aquí no hay que jugar con las cosas. Estamos jugando con el acuerdo constitucional, ¿ya?, más importante en la historia reciente de Chile, ¿ya?, y resulta que el gobierno dice, no, pero es que se me acusan al presidente, entonces no. Yo no he dicho eso, muy breve, solo para aclararlo. Yo lo que dije Claro. es que la situación ha sido tan grave que de hecho lo que sustenta el acuerdo del 15 de noviembre es precisamente que nuestra democracia está en riesgo. Y eso lo reconocieron transversalmente los sectores. Lo que trato de decir es que no le instalemos, o sea, no le atribuyamos al gobierno el escenario de violencia que se vive en el país. Eso. En todo caso, se está rindiendo hoy también. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Los estudiantes de la ACES desmintieron, dijeron que si el gobierno dice que todo fue normalidad es mentira, porque estaban movilizados en todo el país. Y bueno, en fin, pero hay unos 3.000 estudiantes que finalmente no pudieron dar la prueba ayer y están tratando de buscar una tercera oportunidad para esos estudiantes. Sí, David. Escuchamos al doctor Aldo Valle. Así es. Cecilia, mira, hay un par de cosas que yo quisiera decir a propósito de lo que ha planteado Alberto y también Claudio. Pero lo primero es que, a mi juicio, la PSU ha sido un fracaso programado. Porque en la primera parte estaba clara todas las amenazas para que la PSU se pudiera realizar, y sin embargo las autoridades que tenían que tomar las medidas no las tomaron. Y cuando escuchamos a Claudio parece que la responsabilidad fuera solo del DEMRE, fuera solo de la universidad, y el gobierno, bien, gracias. O sea, recién ahora, de hecho, a propósito de la entrevista del rector Aldo Valle esta mañana en Cooperativa, se decía, oye, primera vez que hacen un punto de prensa conjunto, el gobierno se empezó a involucrar, apareció el subsecretario, la ministra, bien, gracias. Entonces, aquí no se trata de echarle toda la culpa al gobierno, pero que hay cuestiones mínimas de las cuales se hagan cargo. Y ahí uno no puede entender que el gobierno no haya tomado ninguna medida real para evitar lo que ocurrió en la primera parte. Y hoy día, en el fondo, se toman ciertas medidas. Lo de ayer. Lo de ayer, y al final del día, claro, se evalúa como una cuestión positiva, tú lees el tuit del presidente, pero ahí me quiero tomar de lo que decía Alberto. O sea, aquí la incapacidad de gobernar del gobierno la quiere reemplazar con instalar el temor. Y eso es una realidad. Es una realidad. El gobierno se aprovecha de su propia incapacidad. La primera responsabilidad de cualquier gobierno en el mundo es garantizar el orden público. Y aquí estamos hablando que en una situación menor desde el punto de vista de la magnitud de personas que se movilizan, el gobierno es incapaz de controlar ese orden público y después quiere traspasarle la responsabilidad a los otros. O sea, yo con esto no quiero dejar de lado la actitud totalitaria de un grupo de dirigentes de la ACE de impedir que otros alumnos entreguen la prueba, pero tampoco nos vengamos a hacer los lesos. Y lo otro, cuando Claudio señala que la política ha infectado todos los rincones de la sociedad, que hasta los niños cantan canciones políticas, lo que hay detrás de esa frase que nosotros acabamos de escuchar es, en el fondo, una doctrina, una mirada de lo que es el desarrollo de la sociedad, de la democracia. Entonces, también tenemos que tener cuidado con esto, porque al final los extremos son los que están infectando en el fondo de incapacidad de ponernos de acuerdo, y en el fondo el gobierno claramente ha tomado una posición extrema para hacerle juego precisamente a los que desde la extrema izquierda también están generando condiciones de inestabilidad. Entonces, que el gobierno se haga cargo de una vez por todas de tomar el control, porque uno cuando empieza a escuchar esto y en cada uno de los temas parece que el gobierno lo único que está tratando es de ganar tiempo, y parece que muchos de los colaboradores del presidente lo que quieren es que pasen este año y medio, estos 2 años pasen rápido. En el fondo parece que esa es la sensación, y no, en definitiva, hacerse cargo de que a ellos les corresponde gobernar hasta el último día. Sí, Claudio Arquero me pedía muy breve. Dos cosas. Para responderle a David. Los conflictos, ¿Para qué? El que se lancen facsímiles hacia la calle, el que se rompan facsímiles, dan cuenta de que los conflictos ocurrieron dentro de los locales, ¿cierto? Y eso es responsabilidad del DEMRE. Alberto decía hace un rato, no corresponde que hayan carabineros dentro de los locales. Esa distinción hay que hacerla. Yo creo que el gobierno tiene responsabilidad del orden público, por supuesto. Yo también creo que el gobierno debiera, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que le ha faltado carácter al gobierno en materia de orden público, pero
yo también lo pongo en un contexto de decir, aquí, de otro lado, también se ha hostigado a la autoridad en el sentido de poner límites, de que no hemos logrado como clase política, o la clase política no ha logrado ponerse de acuerdo en términos de qué criterio, con qué criterio efectivo vamos a poner límite a esta cuestión. Y lo de los espacios políticos que hoy día están infectados, yo no tengo problema con la política, me dedico a esto, me dedico a analizar, a mirar la política, a escribir de política y qué sé yo. Pero si a ti te parece normal que hoy día a niños que no tienen, a alumnos, chicos que no tienen criterio desarrollado, se les está enseñando política, adoctrinando política, esa es mi única diferencia. Yo creo que eso no corresponde. Sí, es que yo no creo que la política sea una infección. Esa es la diferencia Cuando tú llegas a entre los lugares, que tienen una mirada democrática y los que no la tienen. Cuando tú adoctrinas personas que no tienen criterio ¿A qué te formado, refieres? A que finalmente nosotros hemos visto en diferentes redes sociales que a niños se les está adoctrinando, que se les enseña a cantar canciones, niños en Plaza Italia, hemos visto jóvenes chiquititos. Que la familia los lleva. Sí, y que Piñera renuncie, y que tienen opinión política a los 5 o 6 años. Pero eso es una responsabilidad de la familia, ¿no? Estoy de acuerdo, y eso no, pero yo creo que eso da cuenta de la situación que estamos viviendo y que hay que poner ciertos límites, nada más que eso. Osvaldo Andrade. Yo tengo la impresión que todo el proceso de PSU ha estado jalonado de errores, desaciertos, qué sé yo. Sin lugar a dudas, la empatía que podrían haber generado los jóvenes en su crítica a la PSU, crítica que además ya había sido asumida, porque de hecho hay un compromiso de que esta es la última vez y que va a tener cambios importantes. No quiero entrar en detalle porque no lo conozco. Se transformó en un desacierto porque la mayoría de los jóvenes, aquellos que quieren representar, tienen una opinión distinta a los dirigentes de la ACE. Y también yo creo que hubo un voluntarismo inequívoco de parte de los rectores, de pensar que esto era bastante más simple, y la experiencia demostró que no era así. Y, por qué no decirlo, un despropósito de parte del gobierno en el sentido de no hacerse cargo del tema, porque tecnicismos más, tecnicismos menos, si es DEMRE, qué sé yo, esto sucede en Chile, y la responsabilidad de que en Chile las cosas ocurran y ocurran adecuadamente es una responsabilidad en primer lugar del gobierno. Pero me quiero hacer cargo de lo que insinúa Alberto, ratificándolo y además advirtiéndolo. Yo creo que vamos a tener de aquí a la fecha en que se desarrolle el plebiscito de entrada, que genera el proceso constituyente ya con más formalidad, vamos a tener una conducta política de parte de la derecha y, por cierto, del gobierno, que están por el rechazo, en el sentido de asimilar el apruebo al caos. Y eso es una decisión política, una estrategia política clara, sin remilgos, sin oculto. Se podrá decir que no, digamos, pero claramente. El 88. Exactamente. No es muy distinto a lo que hemos conocido, y no es muy distinto a lo que ha sido históricamente la conducta de la derecha cuando hay proceso de cambio en curso, y es que el caos, el salto al vacío, la hoja en blanco, todas frases, y debo reconocer que a este proceso, a esta estrategia, colaboran también sectores que en teoría están por el apruebo. El diputado Gutiérrez en Antofagasta, los encapuchados o digámoslo, ya que se adjudicó la responsabilidad, Alejandro, el senador Navarro, a propósito de los encapuchados, y así como es un montón de otras. En la sede del Congreso acá en Santiago. Porque en la volatilidad de la opinión pública y en la hipersensibilidad con que hoy día se está, en que todo el mundo ve incertidumbres, el discurso de anunciación del caos, del salto al vacío, es un discurso que genera una cierta empatía. Y yo creo que va a haber, y acuérdese lo que le digo, a propósito, por ejemplo, del emplazamiento que hacen hoy día los partidos del Chile Vamos a los que firmaron el acuerdo por la paz y qué sé yo. Mira, da lo mismo lo que se responda. A ver, pero espera. Perdón, no, por porque favor. se sepa. Como el último programa vengo muy respetuoso, así que usted me indica. No, último día es para hacer mérito para el próximo año. Es que, Osvaldo, a propósito de lo que... espéreme, que no todos saben a qué se refiere, ¿no? Porque hay en una carta abierta, ¿verdad? El oficialismo emplaza a la oposición por el acuerdo de la paz, le pide que honren en su palabra y que condenen la violencia. Una vez más están pidiendo aquello. Sigo entonces. Es que, mire, no ha habido partido que haya suscrito el acuerdo que no haya condenado la violencia explícitamente, reiteradamente, en cada ocasión que ha sido emplazado. Entonces, la perspectiva mía es que ese emplazamiento no espera una respuesta. Lo que quiere es generar un hecho político
en que la respuesta da lo mismo. Yo le garantizo a usted que si mañana o pasado todos los partidos de la oposición aparecieran en una declaración pública diciendo condenamos la violencia, para estos niños que hacen este emplazamiento les daría lo mismo. Que por lo demás los hemos hecho Niños y niñas, porque también hay una niña. No, pero les daría lo mismo. No es la respuesta lo que importa. Lo que importa es generar un clima. Y por eso lo conecto con lo que decía Alberto. Por cierto, no creo que fomente, porque a lo mejor es demasiado excesivo, pero lo que sí es que no ve con malos ojos el gobierno que se produzcan situaciones de ingobernabilidad o de caos, porque esos son coherentes y ayudan mucho, y no es casual que además en los medios de prensa se le dé tanta relevancia a lo que dijo Gutiérrez, al Twitter de este otro, a lo que pasa, o sea, vamos a tener un proceso, y podríamos seguir, vamos a tener un proceso de aquí a abril en que estas cosas en los medios van a tener también una visibilidad notable. Así que preparémonos, advirtámonos, tengamos la sensatez. Mire, en esto el gobierno es poco inteligente. Es poco inteligente porque, lo voy a decir de otra manera, si hubiesen también problemas el 26, paradojalmente la responsabilidad, el 26 de abril, también va a ser responsabilidad del gobierno. Porque para eso se gobierna, para hacerse responsable de lo que pasa en un país. Hemos sido testigos de actos violentos y de declaraciones políticas que afectan el orden público y la paz social, y no ha existido una condena categórica por parte de la oposición. Una de las frases en esta carta abierta que ha realizado la Chile Vamos. Disculpa, yo me acuerdo, un recuerdo. Vamos a comercial. Sí, una pequeña cápsula. Alberto. Año 88, Franja del Sí. Era un éxito en ese momento la canción de la Franja del No. ¿Ya? Entonces en la Franja del Sí aparecen los chicos cantando la canción de la Franja del No y haciendo toda la coreografía, y los mismos chicos entonces en nuestra teatralización que hacen, se van atrás bambalinas, se ponen unas capuchas, agarran unas molotov y salen... Las del sí. La Franja del Sí, que estaba imitando la Franja del No. Era una parodia. Hacía una parodia de la Franja del No, entonces cantaba la misma canción y qué sé yo, y luego se iba atrás bambalinas, salía con unas molotov y unos chicos encapuchados para decir que eran lo mismo. Lo mismo los que cantaban que los que tiraban molotov. Esto es lo mismo lo que está pasando hoy día. Lo que quieren decir es que todo este discurso positivo sobre el cambio que requiere el país es al mismo tiempo lo mismo que los que están tirando piedra y molotov. A la vuelta, vamos a comerciales. Y yo lo sé. Privilegiada. Y yo lo sé. Y yo lo sé. No me lo pueden contar. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. A la vuelta. No, es que no todo el mundo sabe por qué. Bueno, mi papá dirigía la Franja. Sí. Claro, entonces, bueno, es que no todo el mundo lo sabe. Claro, su papá dirigía la Franja, claro. La Franja de Sí. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta tiene la palabra Claudio Arquero, por supuesto. Claudio Arquero. Claudio tiene la palabra, por favor. Sí, a ver. A propósito de lo que estábamos hablando antes de irnos comerciales. Sí. De la Franja del Sí. Yo era de la condena o no a la violencia de la oposición. Ese era el tema de fondo. Mire, yo creo que... Yo ya estaba formado políticamente porque mi familia me formaron. Yo creo que... a ver, dos cosas. A mí me parece que la carta apunta a una cuestión medular, que es no poner ambaye en esta cuestión. Si nosotros todos sabemos lo que estamos viviendo a nivel social, lo que hemos visto, o sea, en las calles, ¿no? Todo el mundo sabe los problemas que la gente tiene para llegar a sus casas, todo el mundo sabe lo que todo familiar que hoy día tenga un hijo, algún joven dando la PSU, sabe la angustia que esto genera además. Y lo que se espera, lo que uno esperaría ahí, es que desde que se firma el acuerdo por la paz, todos los sectores hubiesen hecho un esfuerzo profundo por tratar de recobrar no solamente el orden público, sino que no solamente condenar, sino que dar señales más claras respecto de la condena a la violencia. O sea, una cuestión es decir, no estar de acuerdo con la violencia, y otra cuestión, pero cuando tú ponías una señal, como por ejemplo una acusación constitucional contra un ex ministro, porque que ya no era ministro, contra el presidente de la República, contra el intendente de la región metropolitana, pareciera ser que decir una cuestión no va de la mano o es absolutamente contradictorio las señales políticas que están dando respecto a lo que estáis diciendo. Y eso hay que decir. Porque quizás firmaron cosas que ustedes pensaron que eran otras. Alberto. Ustedes lo que firmaron es un acuerdo constitucional. Ese acuerdo constitucional iba a calmar supuestamente parte de las problemáticas sociales que estaban en la calle, porque había una sensación de una salida. Y efectivamente calmó algo.
O sea, después de eso ha sido bastante menos que antes. Pero no cambio como todo porque no han querido poner sobre la mesa la agenda social. La gran pregunta es por qué no podemos hablar aquí de los X puntos del PIB que requerimos en inversión social para que esto realmente se apacigüe y para que haya una sensación clara de que la gente con más dinero está dispuesta a poner dinero para todo esto. Esa es la conversación. Entonces, cuando tú dices, no, es que si la discusión fuera el sistema político, están muy equivocados. El sistema político hoy día, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma entre todos? O sea, aquí la conversación tiene que ser con la ciudadanía. A ver, Lo que pasa, mira, muy breve. Claudio. muy breve. Ustedes firmaron Aquí- una cosa que no sabían lo que era. El acuerdo entonces. fue. No, Alberto. El acuerdo fue por la paz y la nueva constitución. ¿Había algo detrás Voy- del texto que no leímos? Déjame. El acuerdo fue, tenemos que llegar a un nuevo pacto social porque estamos viviendo situaciones de violencia que ponen en riesgo nuestra democracia. Pero te pregunto- Hoy día la democracia, déjame terminar. porque yo Pero te preguntarte, ¿el acuerdo fue para que terminara el gobierno Sebastián Piñera? ¿Ese fue el acuerdo? ¿Me estás diciendo eso? No te estoy diciendo eso y creo que fui súper claro. Lo que yo estoy diciendo es que el acuerdo fue porque Chile volviera a la paz, retornara a la paz a partir de un nuevo pacto ¿Y qué tiene que ver una ¿cierto? constitución Bueno, constitucional? eso fue el principio. Yo estoy de acuerdo en que también hay que profundizar la agenda social, pero ojo, aquí ha disminuido la violencia en términos de masividad, pero sí sigue siendo radical. Y una cuestión que se está instalando, Alberto, y De que parte la de que es Carabineros ambigua, también. permíteme terminar, por favor, Alberto. Solo porque lo quiero expresar muy claramente, es que para lograr ciertos objetivos o porque pensamos que cierta cuestión es injusta, se pueden validar cualquier medio. Y en eso yo creo que la posición ha sido ambigua. ¿Mm? Las declaraciones y las señales políticas que se han venido dando respecto de diferentes situaciones de violencia marcan señales contradictorias. Sí, no queremos la violencia, pero ¿sabe qué? Vamos a acusar, insisto, constitucionalmente al intendente por poner carabinero en Plaza Italia. Bueno, se hace Resulta cosas que ilegales. ahora la PSU no se lleva a cabo como corresponde y la responsabilidad del gobierno por no poner carabinero. Entonces, mira, la radicalidad de la violencia es una cuestión que yo no creo que los dichos de Hugo Gutiérrez, de Mesina, la primera línea en el Congreso colaboren, Osvaldo. Obvio que no. Yo tengo un matiz contigo y no es que colaboren, alimentan la preocupación por el proceso constituyente. No es que la derecha aquí, y esta es mi diferencia contigo, Alberto, la derecha está instalando un escenario de temor. Eso no es correcto. El temor está instalado en la No, no está ciudadanía. instalado. Está instalado en la ciudadanía y No, esto, no lo está. si nosotros estamos de acuerdo Lo tengo en que medido, en o que sea- hoy día el sistema político no está liderando, yo imagino que estamos de acuerdo en que el sistema político no está liderando, No. está acompañando este proceso. Entonces, No. atribuirle a un Está sector, hundiéndose. efectivamente, entonces sí, atribuirle a un sector político, en este caso a la derecha, mire, es la derecha la que está provocando el temor, cuando en realidad estamos de acuerdo que nadie lidera nada, pero hay temor en la ciudadanía, entonces hagámonos cargo de que esa cuestión efectivamente está fundada en hechos que son evidentes para todos, como los que estamos viviendo hoy día. Hoy día hay una cantidad mínima de jóvenes que están cancelando el derecho a los demás, y frente a eso hemos manifestado posiciones ambiguas. Ambiguas, dices tú. A ver, pero mira, A ver, Osvaldo. No aquí, no en esta mesa, pero Sí. sí No, en el pero- sistema político. Sí, Si el Si sistema estuviese político, el- Osvaldo, David, Alberto, son sistema político. si estuviese instalado el temor, como señala Claudio, no habría más del 70% de los chilenos que están dispuestos a votar a prueba en el plebiscito de entrada. Aunque ha bajado un poco en la Y ha calle. bajado precisamente Pero estaba en por, 80, por la eso. campaña. O sea, No baja que porque la se- ciudadanía está percibiendo algo así, sino que baja porque el sistema político está convenciendo a la ¿Tú sabes ciudadanía. qué pasó primero? Yo Pero creo ojo, hay un dato interesante Ya. porque ha venido bajando. Espere, La- no se No, interrumpen. una semana. las Una campañas tienen un sentido y generan resultados. Y no es casual cuando uno ve a toda la derecha, toda, en esta... Oiga, si el campeón de las menciones respecto a que no impere el temor y que no nos compremos el temor, se llama Mario Desbordes. No es una persona de la centroizquierda. O sea, si el que presidente de denuncia esto, no digo que sea el único, pero el que denuncia esto es el presidente de un partido, del partido del presidente. Y que en el Eso- Consejo perdió. Bueno, pues, Su está bien, posición lo que perdió. tú quieras, pero está bien. Pero Podemos finalmente analizar se eso. decidió, Pero hasta libertad donde de yo acción. entiendo, sigue yendo a la moneda, sigue siendo el presidente, el principal aliado del partido tuyo. No hay ni eso. Además, el que Pero- tiene la pero tú estás bancada. hablando de su el que postura, yo está- creo que ahí perdió. bueno, pero lo que te estoy diciendo es que esto no es una cuestión que se nos ocurra a nosotros. Te reitero. Entonces, cuando es el presidente de la Renovación Nacional el que dice esto, por favor, algo de cierto habrá en todo esto, digo yo, salvo que sea demasiado incauto, y a esta altura ya sería una ofensa que me dijeran aquello, ¿no? Entonces, segundo, históricamente hemos visto esto, si no es primera vez que ocurre, Alberto lo mencionaba, yo podría dar otra historia al respecto. ¿Ah? Oiga, si acuérdese de la campaña contra Lagos.
Cuando yo era candidato presidencial, llegaba un socialista, el caos, bueno, en ese tiempo Venezuela parece que era otra cosa, pero siempre había algo. La campaña con respecto a Guillé, Venezuela, mire, si el temor es la estrategia histórica de la derecha. No estamos, y lo digo incluso, ni siquiera lo digo con un reproche, lo digo constatando un hecho. Entonces, advierto y reitero, vamos a tener muchos episodios de la derecha. Y ojo, y algunos de los que en teoría están por el rechazo, por el apruebo, con su conducta están por el rechazo. Navarro, Gutiérrez, los encapuchados, la primera, lo que usted quiera, esos en definitiva están por el rechazo. ¿Sabe por qué? Porque la situación de caos también para la ultraizquierda genera un clima y un ambiente adecuado. Y a eso, y esa es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía lo equivocados que están. También esto lo vivimos en el pasado. Yo le quiero contar una historia. Pero espéreme, una pregunta. ¿Cuánto representa el senador Navarro? ¿Cuánto representa? Bueno, puede que no represente nada, pero fíjese cómo los medios le dan todo tipo de tribuna. Le quiero contar una historia. Yo era un joven, pero también lo fui, en la campaña del presidente Allende. Y me acuerdo que la gente del MIR, cuando compitió con Alessandri, la gente del MIR decía, ¿saben? Hay que agudizar las contradicciones en la sociedad chilena para promover la revolución. En consecuencia, no voten por Allende, voten por Alessandri. Eso lo decía el MIR. En esa época. O sea, si esto lo hemos vivido en Chile. Entonces no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que digo es que probablemente se va a intensificar. ¿Por qué? Mire, la derecha va a consolidar el rechazo. Esto que le hicieron a Desbordes en RN, la posición de la UDI. Pero ojo, Evópoli decidió... Si Evópoli para esto da lo mismo, discúlpame que lo diga así, da lo mismo. Si aquí lo que importa es RN y la UDI, y ahí se va a consolidar el rechazo, porque Desbordes perdió en su consejo. Y la UDI fue lo más increíble del mundo, porque la UDI está por el rechazo y su candidato presidencial está por el apruebo. La derecha está... Pero no se va a perder en esto. Oye, porque van a querer retornar al 40% que tenían desde Pinochet, si la derecha sigue siendo nostálgica de aquello. A ver, David Morales. Sí, a ver, lo que pasa es que no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que hace Osvaldo en general. Y a lo que yo siento que hay que hacer en definitiva también es en el fondo ser claros también en las condenas, porque cuando yo escucho hablar a Claudio y cuando habla tranquilo, en el fondo aparece como muy correcta su intervención. Entonces se mire lo que pasa que cuando hay la violencia aquí, cuando pasa esto, entonces efectivamente a la ciudadanía y al auditor probablemente le hace sentido lo que está diciendo, pero por eso es importante que dejemos muy en claro que aquí hay una estrategia de la derecha. O sea, no es una cuestión casual. Aquí hay una estrategia, es decir, de querer instalar situaciones que tienen dejo de existen? Sensatez. No, sí, puede que algunas de ellas existan, pero también querer poner a Gutiérrez, Messina como los referentes a propósito de la carta de los presidentes de los partidos, si ellos saben lo que están haciendo aquí. No hay dos opiniones, Cecilia. Los partidos que firmamos el acuerdo por la paz, hemos sido categóricos, todos, en rechazar la violencia. No hay ninguna excepción de los partidos que firmaron, que es más del 70%, más del 80% de los parlamentarios de oposición del Congreso. Entonces, aquí, y en el fondo también hay que decirlo con mucha fuerza, Hugo Gutiérrez y Luis Messina han sido de una irresponsabilidad que no tiene justificación. ¿Y Chanfró? No tiene justificación. ¿El juicio de Chanfró? Bueno, pero Chanfró en el fondo... Sí, pero es que... No, a ver, pero si nosotros... Chanfró es el dirigente, uno de los voceros de la... Chanfró a mí me merecen todo el reproche. Oye, y lo hemos dicho, pero hago la pregunta, ¿debería estar detenido? Pero es que Claudio... ¿Y cuál es el delito que como yo? A ver, cuando se llamó, por ejemplo... No, pero no me digan lo que hizo. ¿Cuál es el delito? Sabotear la PSU y no permitir... Entonces yo esperaría que tú presentaras una denuncia. No, pero yo te pregunto a ti, en tu opinión política. No, yo tengo un reproche político. Policial no es política. Yo tengo un reproche político, no soy del Ministerio Público. Pero si tú tienes... En su momento a Marinaki se le aplicó la ley de seguridad del Estado por querer boicotear, digamos, la ciudad, o sea, el desplazado por la ciudad. Pero volvemos a lo mismo. Los extremos, la extrema derecha representada en este panel por Claudio Arquero,
denuncia a la extrema izquierda que en el fondo que hartas razones da para esta discrepancia, y aparece supuestamente los dirigentes de Chile Vamos emplazando a los partidos políticos que no somos la extrema, que en el fondo hemos concurrido al acuerdo, que nos hemos dado entre todos un camino para tener una nueva constitución, a que rechacemos la violencia cuando lo hemos hecho siempre. Entonces se empieza a tratar. Mi abuelita tenía una frase, Cecilia, que creo que tiene que ver con esto: miente que algo queda. Bueno, pero mira, esa no era de... Pero mi abuela la repetía cada rato. Era seguidora de quiero decir una cosa. Yo creo que hay una cosa que es bien clara. Pobre tu abuela, ¿no? Aquí se le ha dado inusualmente relevancia a determinados actores que en el sistema político, hay que decirlo, no la tienen. No la tienen ni adentro ni afuera del sistema político, ¿ya? Y lo único que está haciendo el gobierno al darle espacio a todo estos grupos y decir que lo grave y lo que están diciendo es darle más espacio para que digan más cosas y eventualmente incluso para que tengan capacidad política mañana. O sea, la posibilidad hoy día de que Chanfrós sea mañana diputado es mayor que antes de que el gobierno los indicara como uno responsable. Es así de simple. Obvio. Entonces hablemos de política, no hablemos de si nos gusta o no nos gusta, porque para la moral tenemos otras instituciones que harto mal les fue también. Entonces, pero en el fondo, pero hablemos de política. Si queremos que esas personas no tengan relevancia política, no les demos relevancia política. Yo estoy viendo en la tele que aparece Hugo Gutiérrez entrevistado para que nuevamente dé explicaciones. A ver, yo me pregunto, ¿por qué no se invita al ministro de Hacienda y se le dice, explíquenos por qué no es posible hacer una agenda social? Eso es lo que le importa a la gente, ¿no? La gente lo que quiere es saber cuándo va a haber condiciones nuevas de derechos sociales garantizados y plata en el bolsillo para que los hogares estén en mejores condiciones. Eso es lo que la gente quiere saber. Y no tenemos ni un plan al respecto. Respecto a la agenda del gobierno. No, la agenda del gobierno. La agenda del gobierno. Con ello, pero no digas que no hay nada. No estoy diciendo que no hay nada. Tú estás de decir que no hay una agenda. No, hay una agenda relevante respecto al tamaño del problema. Si yo te digo, hubo un terremoto grado 10 y tú me dices, mire, yo traigo aquí 40 mejoras, ya yo te digo, bueno, perdone, pero no es proporcional, pues. No es proporcional. El problema de la proporcionalidad es el problema uno de cualquier respuesta. Y termino diciendo lo siguiente. Tú hablabas de inconsistencia. Yo te digo una cosa. Cuando se firmó el acuerdo constitucional, se firmó un acuerdo para cambiar la Constitución. ¿Qué? Para cambiar la Constitución. E inmediatamente para adelante está lleno de personas de todos los partidos de la derecha que salen diciendo que no van a cambiar la Constitución. Quieren reformas, Claro. Alberto. A ver, tú firmas un acuerdo por una nueva Constitución. Firmas un acuerdo que dice nueva Constitución. Eso dice. Por la paz y la nueva Constitución. Y termina diciendo que quiere reformas constitucionales. Eso es mentir. Mentir. Sin que hubiese ningún cambio en el proceso. Mentir. Además, Bueno, ¿puedo hacer una aclaración? Claudio, el mismo acuerdo, no es mentira, Alberto, por lo siguiente. El mismo acuerdo señala en su contenido explícito y público que se va a someter a un plebiscito a la ciudad. Por supuesto. Y todos los que firman están de acuerdo con apoyar el plebiscito, el proceso, pero las posiciones que uno toma. La nueva Constitución. Ese es el acuerdo. Perdón. Hay un proceso. Mira, a ver, respecto del contenido, señala que se va a hacer un plebiscito para aprobar o rechazar. Lo que hace el sistema político es decirle, mire, nosotros creemos que hay que es igual a las 54 reformas, no te enredes. Porque esto hay que ponerlo en contexto. Muy breve. Es igual. Breve, por favor. Ya. Sí, pero déjame explicarlo. Claudio, a mí me parece que si el sistema político no está liderando, decirle a la ciudadanía, sabe que la solución es una nueva constitución, también podríamos tener un problema. ¿Es más democrático o menos democrático preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva constitución? Es más democrático. Entonces no es mentira. Pero ¿qué dicen ellos? No solamente los que lo firmaron, sino que lo que diga la ciudadanía es otra cosa. A ver, lo que dicen la ellos. UDI siempre ha dicho, o la presidenta de la UDI en este caso, por ejemplo, ha dicho, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero así como el presidente Lagos probablemente, o la concertación en algunas cosas no estuvo de acuerdo, por el bien del país llegó a ciertos acuerdos, aquí ocurre lo mismo. Y tú sabes de eso, porque tú sabes de política y como dice, hablemos de política, yo te señalo, esto es política. Entonces también. no le llamas nueva constitución, por el plebiscito constitucional. Bueno, pero eso es un eufemismo del punto de vista de que aquí se va a avanzar hacia o reformas constitucionales o hacia una constitución, como dice el mismo acuerdo, desde una hoja en blanco en la medida que el plebiscito, por la opción aprobación se gane. El aprobar o el rechazar es democrático, Alberto. Esa es mi diferencia contigo. Y por tanto no hay una mentira, no hay una mentira ahí. Claudio, al menos se dieron vuelta más de la mitad. Y lo último, decir que no solamente esto es un acuerdo como cualquier otro.
Todos sabemos que en otras condiciones este acuerdo no habría sido posible. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones, entonces, bajo qué contexto sociopolítico se firma este acuerdo? Eso no hay que separarlo. No hay que separarlo, Claudio, de la firma. Pero seamos sinceros, si lo que pasa es algo muy simple, que a la semana de haber firmado el acuerdo, la UDI se arrepintió de haberlo firmado. Si eso es, ¿para qué estamos con cuentos? Se dio cuenta que no debiera, en su opinión, no debiera haberlo firmado. Pero es una interpretación tuya. Sí, no, por supuesto. Pero algunos datos tengo al respecto. ¿Podría ir contando? Sí. No, porque yo no los tengo. Para eso está la Servicio de Inteligencia del gobierno. Lo que te quiero decir al respecto, tanto es así que cambió su discurso, porque efectivamente Alberto tiene razón. El acuerdo era una nueva constitución, y tanto así que se habló del tema de la hoja en blanco. Y te voy a decir dos cosas más. Sí, mira, que gana el la mejor demostración, Osvaldo, sí, la mejor demostración de la oposición de la paz es algo tan simple como lo siguiente. En Chile tenemos un presidente que representa el 6%. Y le han aprobado proyectos. Y sin embargo, allí está. ¿Qué habría hecho una oposición que no estuviera en una lógica de paz? Pedirle la renuncia, hombre. Pero los partidos políticos. Bueno, pero está bien, pero, o sea, Osvaldo, pongamos toda la baraja. Lo que quiero decir es que el sistema político habrían pedido la salida en cualquier parte. El sistema político. Déjame terminar. En cualquier parte del mundo con un sistema político, aunque esté completamente desprestigiado, le piden la salida. Y no lo hemos hecho. Entonces tú te quejas porque se le han presentado acusaciones constitucionales. Pero oye, si se está ejerciendo un derecho, cuando uno ejerce un derecho, tú lo sabes, nadie se tiene que sentir ofendido. Y hay un procedimiento al respecto. Y no es porque se quiera alterar el orden público, es porque en opinión de algunos, y uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, las personas que han sido acusadas de aquello han cometido ilegalidades, inconstitucionalidades, han violado derechos humanos. Entonces, tampoco hagamos de esto, pues ¿sabes por qué? Porque finalmente ese tipo de argumentación también es coherente con la campaña. Entonces, al final, todos por acción o por omisión, colaboramos con un clima de incertidumbre. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer al sistema político en las condiciones en que estamos. Yo creo que decir que un presidente que tiene el 6%, Claudio Arquero, decir que tal vez debiera renunciar y dejarlo ahí como... Yo creo que eso no es un acto muy colaborativo. Yo digo que cualquier país le habría pedido la renuncia y no lo hemos hecho. Eso que es que y te voy a decir algo más. Y creo que además tampoco... Mira, a ver, yo lo quiero decir de la siguiente manera. Te lo digo con toda franqueza. Si hubiera estado en el aeropuerto cuando a la señora Risenberger le dijeron las cosas, yo la habría defendido. Porque lo he hecho en otras ocasiones. Entonces, que los socialistas aprendimos dramáticamente que la violencia lo único que hace es perjudicarnos a los más pobres. Así que en eso no tenemos ningún reparo. Yo tengo Claudio Arquero, un paréntesis. Ahora, sé que no habría sido fácil, pero un paréntesis. Se restableció el servicio del metro en estación Los Leones. Esa información... nos podemos ir tranquilos, entonces. Es importante. Claudio Arquero, y con esto nos vamos a comerciales, por favor. Es cierto que está el sistema político entero desacreditado y que el presidente, siendo la primera autoridad, cierto, es más visible, ¿verdad? Y tiene una connotación distinta. Yo eso lo puedo entender. Y habían dos opciones aquí. O que se vayan todos, que es una cuestión que estuvo en la discusión, ¿no? O que al menos se comentaba, quiero decir. Algunos ¿no? lo siguen planteando. De acuerdo, ¿cierto? O más bien seguimos un camino institucional que nos abra hacia un nuevo pacto social, que se impulse una agenda social, pero y etcétera, diferentes aristas que finalmente sostengan nuestra institucionalidad, entregando un marco democrático, o dentro de un marco democrático que se entreguen ciertas respuestas a la ciudadanía para volver no solamente al orden público, que es necesario, digamos, sino que básicamente dentro del Estado de Derecho, un país más democrático y que dé respuesta, ¿cierto?, a la sociedad. Hoy día, el sistema político entero, no solamente el presidente Alberto, o el gobierno, esta es mi diferencia con lo que tú decías hace un rato, no solamente respecto a la agenda social, sino que yo creo que hoy día el sistema político en general sigue tensionando esto, no llegando a acuerdos de lado y lado, Alberto. Entonces tienen diferencias. Te propongo un camino. Te propongo un camino. Pero déjame terminar. Eso es lo después. Yo lo que quiero decir es que, mi propuesta te puede ayudar. Que no se decidió un camino institucional para la salida de esta crisis y no que se vayan todos, yo esperaría de todas las partes más voluntad. Te propongo un camino. Más voluntad. Yo creo que hasta el día de hoy, y esto tal vez no sé si lo compartimos, pero creo empatizar que yo creo que el sistema político hoy día no está al tanto, transversalmente, no está completamente al tanto de la gravedad de la crisis y de cuál es el rol de cada uno en ella.
Nos vamos a comerciales. Último bloque de este primer café con Claudio Arquero, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, David Morales. Bueno, se estaba hablando del clima que se está viviendo. El 26 de abril llega el plebiscito, discusiones sobre si se está instalando o no una campaña del terror. En todo caso, hay otros puntos sobre este asunto que quería preguntarle a Claudio Arquero. La presidenta de la UDI ha dicho que ella está de acuerdo de trabajar junto a José Antonio Kast en la campaña por el rechazo. ¿Tú qué opinas? Y agregar que tiene Sí. como base de trabajo constitucional el proyecto de Bachelet. Exactamente. Sí, Que a ver, están pensando en eso. Sí. Están todos bacheletistas ahora. o sea, a mí me parece que es una decisión inteligente, por dos motivos. ¿Cuál de los dos? La pregunta que me hace Lo Cecilia. de trabajar con José Antonio Kast Sí, en mi la complemento campaña. no. Ah, ya. Por dos motivos. La primera es que yo creo que, o sea, los partidos hoy día todos entendemos que están pasando también por una crisis, Ujú, ¿no? sí. Y en ese sentido, incorporar a la mayor cantidad de actores siempre es bueno. Y de otro lado, porque yo creo que el eje acá no tienen que ser los rostros ni los partidos, sino que en general un concepto. Y en este caso, o la idea, ¿no? Diría Mayol, bueno, o sea, el papá de... Mi padre. Yo pensé que estaba hablando de Hegel cuando usted la idea, pero fuiste más cerca. Bien. Es decir, la idea del rechazo hoy día, yo creo que es lo que tiene que primar. Y si eso abarca actores de diferentes partidos y movimientos, me parece que está bien. Es decir, a ver, la complejidad de lo que se vive hoy en día es como el proceso previo, digamos, al 88, ¿no? O a un contexto social, voy a hacer alguna Eso es lo que analogía, se nada más, imaginaron, sí. como si tú quieres, como Guerra Fría, digamos, algo donde o sea, en el sentido de que la derecha ampliamente, liberales, conservadores, ¿no? Se unieron detrás de una causa. Eso es lo que habían como dos grandes bandos. Hoy día tenemos, guardando, insisto, las diferencias no contextuales, eso mismo. Entonces esto va a reunir, o debería reunir, a diferentes sensibilidades de la derecha, ¿verdad? Detrás de un concepto. Y eso es lo importante. Y esto lo digo en virtud de también de pensar cómo se va a diseñar esa campaña, ¿no? Yo no creo que debería hacerse como 2 segundos, 3 segundos para un partido, 5 para el otro. Yo creo que aquí los diferentes actores deberían participar más bien unidos en torno a un concepto, y yo creo que hacia allá es el espíritu al que apunta Jacqueline Van Rysel. Y respecto a tomar la propuesta de la presidenta Bachelet. O sea, a ver, yo entiendo que lo que se está proponiendo en el fondo es un marco de reformas ahí. Eso es Ella lo que dijo, se destaca. estamos proponiendo, y lo veremos, poder poner como base del proyecto que presentó al Senado Michelle Bachelet, Sí, al claro. cual vamos a sugerir indicación. Lo que pasa es que... Muy breve. Claudio, sí. El camino que la UDI seguramente, o sea, que efectivamente está tomando un camino de decir, mire, rechazamos, pero rechazamos sin querer dejar nuestra institucionalidad inmóvil. Hagámonos cargo de ciertas Claro. reformas. El proceso que inició la presidenta Bachelet en su segundo mandato implicó también ciertos cabildos, ¿verdad? Y a partir de ahí surgieron ciertas propuestas. Entonces lo que está diciendo la UDI, bueno, recojamos esas propuestas bien y trabajemos con ellas y presentemos indicación a lo que estamos en desacuerdo. O sea, la estrategia es decir, no es solamente un rechazo inmóvil, sino que es avanzar en propuestas no desde la hoja en blanco. ¿Y la oposición, de qué manera piensan hacer campaña? Y Pero primero un comentario respecto Osvaldo, a lo ¿sí? que yo creo que se comete el error de pensar en que vamos a resolver hoy día los problemas sobre la base de la normalidad que ya no existe. Hoy día hay una nueva normalidad. O sea, la derecha dice, el proyecto de pensiones de Bachelet parece que era un buen proyecto. El proyecto constitucional de Bachelet parece que es un buen proyecto, por lo menos veámoslo, qué sé yo. Pero esos proyectos corresponden a una normalidad que eclosionó el día del estallido. Hoy día hay una nueva normalidad. Entonces no hay nada peor en la política que vivir de la nostalgia. Uno se tiene que hacer cargo de la situación en la que está, no en lo que quisiera o que alguna vez fue. Y ahí yo creo que hay un error político importante. Y lo segundo quiero decir, lo de la UDI es muy simple. La UDI no puede correr el riesgo de que en la derecha se instale un actor que orade lo que es su respaldo electoral histórico. Algo sucede con el PC también, ¿eh? Si el PC detrás de esto lo que quiere es recuperar el valor de la J. Si eso es, para decirlo en términos concretos, ¿eh? Como desplaza, por eso dividió al Frente Amplio y se trajo a los humanistas y a los humanistas. Entonces
Entonces, no es raro esto. La UDI no tenía otra alternativa. Ahora, como ahora la política es un tanto frívola, no tiene otra alternativa, quiere capturar ese espacio de la derecha más radical, lo que tú quieras. Sin embargo, soporta que su candidato presidencial tenga una mirada distinta. Fíjese las paradojas de la política. Este partido, que era particularmente disciplinado, qué sé yo, hoy día su candidato presidencial tiene una opción distinta a la institucionalidad partidaria. Pero Me refiero a Joaquín Lavín no es oficialmente el candidato todavía de la UDI. ¿Usted tiene alguna duda? Sí. Ya, yo hasta no. que yo no vea yo no. lo Usted oficial. quiere esperar que se inscriba. Yo Claro. no necesito que se inscriba. Cecilia, O sea, a ver, los hechos. ¿sabes qué? Yo creo La que verdad está en los hechos. Este programa, Los hechos sí. no formales, los Sí. hechos de verdad. Este programa da cuenta de, David Morales. en el fondo, una cuestión bien interesante y las intervenciones de Claudio, porque en el fondo primero demuestran que a la derecha se le pasó el miedo, el susto inicial de las manifestaciones, porque lo que decía Osvaldo delante, o sea, la UDI concurre a un acuerdo y después se arrepiente de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir que las cosas empiezan a decantar, que el país, entre comillas, se empieza a normalizar y ellos vuelven a su postura de siempre. Y todas las intervenciones que ha hecho Claudio, muy tranquilo, pero en definitiva lo que hay detrás de eso son afirmaciones bastante preocupantes. Habló que la política está infecta, Sí. que el sistema político está desacreditado y que no resuelve nada, que estamos en un contexto de guerra fría. Es decir, en el fondo cada una de sus intervenciones sitúa en el fondo a la derecha más hacia la extrema derecha, y después cuando tú haces la pregunta respecto a esta en el fondo voluntad de la presidenta de la UDI de hacer campaña con José Antonio Kast, lo que hace es mostrar la verdadera cara de la derecha. Y si a eso sumamos el golpe blanco que le dio Andrés Alamán a Mario Desbordes, y Andrés Alamán y Carlos Larraín a Mario Desbordes, lo que ocurre es que sitúa a la derecha mucho más. Mira la paradoja, Cecilia. Hoy día los principales partidos de gobierno están más a la derecha que antes del 18 de octubre. Es decir, a mi juicio, no han entendido nada de lo que está ocurriendo en Chile. No han entendido nada. Y por otro lado, Evópoli, que aparece a favor de la aprobación del plebiscito, ha sido el principal guardián del modelo económico. Y ponen una cara bonita, como Blumel y Briones, una cara amable, democrática, pero lo que hacen, en definitiva, con muy buena forma, de manera bastante más empática, pero lo que hacen es defender el modelo a ultranza. Entonces, la derecha y el gobierno tomaron la decisión de extremarse, de parapetarse para tratar de mantener ese 40% de Pinochet que decía Osvaldo delante. Entonces, aquí hay una estrategia clara, pero que da cuenta de un sector político relevante en Chile que en definitiva no tiene ninguna disposición real a hacer los cambios de fondo. Pero, sí, muy A ver, chiquito. hoy en una carta al Mercurio, el diputado Cruzcoque, a propósito de Evópoli, dice que él está por el rechazo, ¿verdad? Él hace la aclaración que en el Consejo General de Evópoli, es verdad, un 59,3% optó por el apruebo, pero hay un 41% que votó rechazo. por el rechazo. Los rostros para ir por el rechazo. Entonces, no, digo que no, Sí, para o sea, que quede que la claro que derecha no es una... hoy día son más de derecha que antes. En el fondo nos estuvieron medio engañados con que eran de centro derecha algunos antes del 18 y hoy día claramente están todos en la derecha. Sí, yo entendiendo que este es el último primer café en esta el que yo temporada. participo en esta temporada, quiero felicitar a David porque David tiene dotes de dramaturgo. O sea, yo creo que este gallo escribe una novela, genera hipótesis de ficción extraordinaria y la relata, así como yo lo hago tranquilo, él lo relata con una capacidad argumentativa y literaria extraordinaria. Te felicito, Es David, parte de mis por dos virtudes. motivos, porque yo no dije que estaba en una guerra fría, sino que yo hice la analogía, así que así como en el periodo de guerra fría la derecha se aglutinó diferentes sensibilidades, hoy día ocurre lo mismo. Y segundo, dije que me parece que adoctrinar en los colegios menores de edad políticamente, no estoy de acuerdo, a no ser que los padres estén de acuerdo, digamos, yo creo que eso no corresponde. Aclarado eso, yo creo que lo interesante acá, en el ejercicio que hace la UDI, Sí. lo interesante que hace aquí la UDI es que primer café. no es que capture como no sé si fue Osvaldo ahí, que más bien pretenda capturar el tema del rechazo. Yo creo que hay que leerlo
o yo invitaría a hacer otra lectura también. ¿Cuál es? Que no olvidemos que la UDI es el único partido que oficialmente ha tomado oficialmente la postura por el rechazo, y eso le da una ventaja comparativa al respecto del resto de los partidos. Y eso se lo ganó. Y eso se lo ganó también democráticamente en su Consejo General, ¿verdad? En virtud de eso, aquí yo veo una oportunidad en la UDI. Una oportunidad de aglutinamiento. Hay una apuesta ahí, ¿no? De aglutinar a todas esas sensibilidades. ¿Hubo algún voto por el aprobador la UDI? No. O sea, había un par de dirigentes. Bueno, pero, perdón, ¿el diputado Belolio no está por el apruebo? No, es que no Sí, lo por eso dejaron dije, votar. pero no votó. Votan los consejeros. Votan los No, Entonces, pero me refiero si hay alguien en la UDI, eso no. bueno, Siempre tiene que haber alguien para que- Lavín y Jaime Belolio, quiero decir, el diputado Jaime Belolio, eso ya todos lo saben. Entonces yo creo que más bien aquí hay una interesante apuesta, ¿no? Que es el hecho de poder marcarte posicionarte con el partido que oficialmente y formalmente tomáis la opción por el rechazo, y eso te da una ventaja comparativa. Y de ahí la oportunidad ahora, yo creo que la estrategia es básicamente poder aglutinar, ¿verdad? Y a los diferentes sensibilidades, tanto del mundo de la sociedad civil, digamos, como también del resto de los rostros de las caras. ¿Le puedo políticas. regalar un análisis En virtud del concepto, insisto, del rechazo. Yo creo que eso es lo que hay que posicionar como David va a escribir un libro sobre posición. esto y tú nos dices cómo leerlo. No, mira, yo No, creo si que... David es el hombre, ¿verdad? Yo creo que... A ver, Alberto Mayor. A ver, yo la verdad es que voy a ser bien honesto con todo el proceso intelectual de cuando yo, hace un par de semanas atrás, me di cuenta que la derecha había tomado esta decisión de ir fuerte por el rechazo. Y yo lo dije además en unos podcasts que era o qué sé yo, dije, mira, al menos tiene una hipótesis. Siempre es bueno aferrarse a algo, ¿no? O sea, uno decir... Porque la oposición, las cosas le pasan por encima, pero no tiene una hipótesis. Entonces la derecha por lo menos armó una hipótesis. Pero luego de aquello, luego de valorar el hecho de que tenga una hipótesis, que la hipótesis es básicamente tratemos de repetir el plebiscito del 88. Esa es la hipótesis. Tratemos de repetir perdamos, pero saquemos un porcentaje que nos permita tener la capacidad para cuando se elija la convención constituyente, ya tener derecho a veto. Asegurar los dos tercios. Asegurar los dos, efectivamente. Entonces, ese era y ese es el plan que yo veía y me parecía un plan razonable. Me fui a ver acto seguido, entonces, los resultados de una investigación que habíamos hecho en la Universidad de Santiago, una encuesta de 3.000 casos en todo el país, qué sé yo, y me puse a analizar los datos para ver qué tanta ropa había para todo esto. Y mi conclusión, ¿ya? Luego aparece la encuesta CEP y qué sé yo, ¿ya? Mi conclusión es que no hay espacio para eso, que la derecha avanza a gran velocidad y acelera contra un muro, que lo que le va a pasar en el plebiscito es que pase lo que pase, más allá de las expectativas de esta semana, que crecieron un poco, es que a la larga más del 70% sí o sí de la población va a votar el apruebo, que va a ganar fácil convención constituyente, y que se le va entonces a complicar mucho porque esto no depende del sistema político. Aquí lo que va a ser muy decisivo es qué van a ser los actores nuevos. Los emprendimientos tipo James Hamilton, ¿ya? Políticos, van a ser súper importantes porque esos actores nuevos van a llegar y la gente va a decir, bueno, de los actores nuevos, ¿qué hay? De los actores nuevos, lo único que hay es apruebo. ¿Ya? O sea, nadie se le va a ocurrir, ¿ya? Ir a morir en escena operáticamente con un rechazo, con un emprendimiento político nuevo. Entonces va a aparecer eso y la gente va a decir, bueno, la gente normal, la gente razonable, la gente que no es ni de izquierda ni de derecha, están todos por el apruebo, ¿ya? Esto es absurdo y por lo tanto blandamente la gente irá a aquello. Y la derecha va a quedar en una situación muy parecida a esas decisiones absurdas que ha tomado la derecha en algunos momentos de la historia, ¿ya? De restarse, de quedar a contrapié, de ir para un lado, después ir para el otro, y va a quedar como un poco, en algún momento quedó la derecha venezolana cuando se restó de las elecciones. Va a quedar muy, muy mal herida, yo creo que una pésima estrategia, pero bueno, allí están, avanzando hacia el muro y acelerando. El punto que... Osvaldo, y con esto terminamos. El libro va a ser entre David Morales y Alberto Mayor, parece. Pero acuérdate que tú nos tienes que decir cómo leerlo. Yo trabajo solo. Yo solo tengo un matiz respecto a lo que dice Alberto, y es que sin el Luca embargo, Brasil. reconociendo que hay Escuchen, una porque ya amplia cerramos. mayoría respecto al apruebo, no estoy tan seguro que la relación entre convención electa universalmente versus convención mixta sea tan clara esa. Por el contrario, creo que la campaña del terror o el clima de desgobierno que se quiere impulsar, o el salto al vacío, más bien apunta allí, a que se establezca una correlación en la futura convención que garantice el veto. Que garantice el veto. Y eso se va a expresar o en la elección propiamente tal, o que se imponga más bien la mixta.
Bueno, Pero vamos a ver. Claudio Arquero, Esperamos el Alberto libro. Mayol, David Morales, Osvaldo Sí, Andrade, vamos que les a trabajar vaya en muy bien. febrero. Nos volvemos a encontrar ya en marzo. ¿Así? Sí. Usted nos garantiza. ¿Tenemos garantizado el cupo? Eh, ¿Tenemos el cupo? Tenemos. tenemos un cupo, no se vamos a volver a poner en votación. ya. El martes el día con más rating. Ya, que les vaya muy bien. ¿Ah? Además, Gracias. si quieren conocer el libro de David, El primer café en cooperativa. Presentaron. No cualquiera elige ser profesor. No cualquiera elige educar. Infórmate en nocualquiera.cl. Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Fort Summer, últimos días. Súmate al desafío Cuidemos Nuestro Hábitat.cl y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. En Cooperativa, tecnología, innovación y tendencias. Con Mauricio Bustamante.